Estamos en plática con Carmen Colomina, investigadora principal del Barcelona Center for International Affairs. Y Carmen, no podemos obviar que a Donald Trump ya lo conocemos, ya sabemos lo que nos espera con Trump. ¿Debemos de temer tanto esa vuelta de Trump a la escena internacional? Sí, es verdad, es cierto que a Donald Trump ya le conocemos, pero probablemente también es cierto que Trump de 2025 no será el mismo que Trump en 2017. Ahora tiene una agenda mucho más clara, conoce muy bien cuáles son los límites y cómo gestionar, porque ya ha pasado por la Casa Blanca, llega también con socios, digamos, importantes. Si pensamos, por ejemplo, en este tándem, ¿no?, que hace con Elon Musk, sí, y las agendas que eso supone, ¿no?, estas alianzas de intereses. Y también el mundo ha cambiado. En medio ha venido una pandemia, un proceso de digitalización que ha acelerado nuestro cambio social, político, laboral, pero también ha habido una fragmentación mucho mayor de las cadenas de valores, del comercio global. Hemos visto también la emergencia de muchos otros actores, sobre todo en el sur global. Por tanto, tampoco es el mismo mundo que él se encontró en 2017, y eso es lo que nos trae una dosis de imprevisibilidad a partir de lo que pueda desarrollarse de la agenda de Trump, que tiene que concretarse cuando llegue a la Casa Blanca a partir del 20 de enero y en las políticas que empieza a poner en práctica a partir del año que viene. Para Europa, que es el continente en el cual nos debe de preocupar, vemos que el panorama de 2025 es un verdadero sudoku, porque tenemos muchas aristas que parecería que una y otra no se conectan entre sí, pero tienen bastante relevancia. Para comenzar, la crisis política que vive Francia y que vive Alemania, las dos locomotoras de la Unión Europea, que además Francia, tiene con Macron pues propuestas muy concretas en la Unión Europea, ¿no?, como la creación de un ejército militar único para la Unión Europea. Es uno de los apoyos, de los artífices del apoyo militar y económico, pues por ejemplo para los ucranios, ¿no?, para la resistencia de Ucrania ante la invasión de Putin. Pero vemos que podríamos ver un 2025 en el cual pues no estén ni Scholz en la escena de Alemania, política de Alemania, ni Macron en la escena francesa, Karma. Efectivamente, para la Unión Europea este 2025 es un año decisivo, casi existencial, y empieza de la peor manera, porque empieza desde una debilidad estructural muy importante. Primero, porque empieza un nuevo ciclo político en las instituciones de la Unión Europea y empieza con unas mayorías mucho más fragmentadas, con unos apoyos políticos a la Comisión Europea históricamente bajos. Por tanto, esa es la primera debilidad. Y la segunda debilidad, como muy bien reflejas, es esta crisis del eje franco-alemán. Esta debilidad también de Macron, con un gobierno en minoría del cual depende también la estabilidad de Francia, y sobre todo pendientes de las urnas en Alemania, donde tenemos que esperar hasta el 23 de febrero y teniendo en cuenta las encuestas de intención de voto que dicen que la fuerza de extrema derecha Alternativa por Alemania va en estos momentos como la segunda fuerza en intención de voto en los sondeos, pues pinta también, digamos, una tensión política en Alemania, que eso se acaba traduciendo a la Unión Europea, porque una crisis en Alemania es una crisis europea, claro. Es el motor industrial de Europa. Si a eso se le suma los cambios que podemos ver o que quizás vendrán en Ucrania en los próximos meses, si Trump, por ejemplo, cumple su promesa de retirar la ayuda militar y financiera a Ucrania, ese es un desafío vital para la Unión Europea. ¿Hasta qué punto la Unión Europea tiene capacidad de cubrir ese vacío? Y no solo la capacidad financiera o la capacidad militar, incluso la voluntad política compartida entre los 27 países miembros de la Unión Europea, porque es verdad que la Unión Europea ha estado
garantizando su apoyo a Ucrania hasta ahora, pero lo ha hecho con unas tensiones internas que han ido ampliándose, que cada vez son mucho más evidentes, y que en un escenario de retirada norteamericana donde se encontrase la Unión Europea obligada a ocupar este espacio, yo creo que estas tensiones internas serían todavía mayores. Incluso en un escenario de posible negociación en Ucrania, como ha dicho también Trump, que él puede solucionar la guerra en 24 horas. Bueno, eso está por ver. Claro. Pero en cualquier caso, si llegasen los movimientos diplomáticos, para la Unión Europea es vital también tener un espacio propio, tener una silla propia en la mesa de negociación, porque al final lo que se decidiría en una negociación política de este tipo no es solo el futuro de Ucrania, también es la futura seguridad del continente y, por tanto, la futura seguridad de Europa. Así es, sí, porque primero hay que ver si realmente Trump puede sentar en la mesa de negociación a Putin y a Zelensky, ¿no? Claro, y pensamos que el 20 de enero está muy cerca, pero también al mismo tiempo parece muy lejos debido a la velocidad de los acontecimientos en la geopolítica, ¿no? Lo hemos visto ahora con Siria. Sí. Claro, entonces hay, por ejemplo, inestabilidad en el Cáucaso, los bálticos están bastante nerviosos, hay una situación, claro, el anuncio de que Trump, digamos, querría una negociación en la guerra de Ucrania, lo que ha hecho ha sido acelerar la tensión en el frente de batalla, en el frente militar, como si las dos partes estuviesen intentando reforzar posiciones antes de ponerse a negociar. O sea que de momento ha tenido el efecto contrario, no ha sido disuasorio en absoluto. Y después, una de las tendencias que nosotros destacamos como CIDOP en el documento de tendencias del 2025 es que es verdad que en 2025 hablaremos de negociaciones y probablemente hablaremos de treguas o de alto el fuego, pero que eso no significa que vayamos a hablar de paz. Porque la paz, sobre todo la paz positiva, va mucho más allá que el cese de la violencia. Y eso lo estamos viendo también en Oriente Medio, ¿no? Esa tregua firmada, por ejemplo, entre Israel y Hezbollah en Líbano, que demuestra la fragilidad de una tregua que se rompe cada vez que a una de las partes les interesa, que siguen unos combates, digamos, en segundo plano, que además tampoco en ningún caso han ido a las causas estructurales del conflicto, y eso podría ser exactamente el mismo problema que nos encontrásemos en Ucrania. Por tanto, sí, es verdad, veremos un baile diplomático, pero de ahí a pensar que hay una capacidad, una voluntad, incluso un consenso en este momento de solucionar las causas estructurales de los conflictos, yo creo que eso está mucho más lejos de la agenda que nosotros podemos imaginar en 2025. Claro, y además a este sombrío escenario en la geopolítica, la geoeconomía se puede contaminar todavía más en la medida en que Trump cumpla con su guerra de sanciones, ¿no? Con su guerra comercial, y esa guerra comercial incluya pues a nuevos actores como la Unión Europea, como México, como Canadá, y entonces esto va a ser el panorama pues todavía más complejo. Sí, eso lo saben ustedes muy bien también en México, porque también están en el punto de mira. Y realmente ese también es otro de los desafíos en 2025. De hecho, nosotros hablamos de este proceso de crisis de las instituciones globales, no solo por Naciones Unidas o por la propia legalidad internacional, incluso la Organización Mundial del Comercio, que en 2025 cumplirá 30 años de su existencia, y lo hace, ¿no?, con este horizonte precisamente de una guerra comercial. Es verdad que la llegada de Trump arrecia la competición bilateral con China, pero también arrecia este desafío, digamos, proteccionista. No es nada nuevo, la fragmentación geoeconómica ya existe. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que en 2023, solo en 2023, se impusieron cerca de 3.000 medidas de restricción del comercio, casi el triple que en 2019.
pero lo que hace la llegada de Trump y sus políticas proteccionistas es acelerarlo, y él ya ha sido muy contundente también con los anuncios de aranceles que ha dicho que podría poner en práctica, y eso supone una desestabilización del comercio mundial. Y además se suma a eso otra tendencia, porque al final lo que vemos es que hay una cierta estela que sigue después este propio miedo, ¿no?, a las consecuencias proteccionistas. Lo que hace es incitar a un repliegue también a otros estados. Es decir, que podemos ver esta tentación también de protección a través de aranceles, ¿no?, en otros países que quizás no se lo habían planteado de la misma manera hasta ahora, y que en cambio pues tendrán también su voluntad o sus políticas, ¿no?, de protección económica. En cambio, o en paralelo, podemos ver otra situación que es casi contraria, ¿no? Cómo precisamente este proteccionismo o esta confrontación entre Estados Unidos y la China, eso no puede alimentar que surjan otras alianzas, también por intereses mutuos o por necesidad. Podemos ver también, en este caso, que el mundo es más plurilateral, es decir, que podemos ver emerger una pluralidad de alianzas entre otros países. Y estoy pensando, por ejemplo, en India, cómo está expandiendo sus acuerdos de libre comercio, claro, pues con el Reino Unido o con algunos países de América Latina. Hemos visto la Unión Europea este último mes corriendo a ratificar, a firmar finalmente, después de tantos años, el acuerdo con Mercosur, incluso con países europeos en contra. Veremos cómo será este proceso de ratificación en 2025, pero constata esta nueva conciencia que tienen muchos actores internacionales, Europa también, ¿no?, de que necesitan aliados y necesitan diversificar aliados. Y eso abrirá también pues espacio a otras relaciones, seguro que se irán fraguando en los próximos meses. Claro, y además con una China, que viene una economía que sigue desacelerándose, una India que sigue creciendo, que sigue expandiéndose, que le interesa llevarse bien con todo el mundo, y una China, pues que también va a enfrentarse aquí en la Unión Europea pues a esa posible imposición de más aranceles en cuanto, pues los autos eléctricos fundamentalmente, ¿no?, que estamos viendo pues el golpe económico que se está causando pues en las grandes industrias automotrices europeas, que no pueden competir contra los autos eléctricos chinos, ¿no? Efectivamente, China también tiene sus propios problemas económicos. De hecho, sigue lastrada por su sector inmobiliario. Lo que pasa es que, a diferencia de Europa, que aquí cada vez hay más países que empiezan a hablar otra vez de austeridad, de control fiscal, como también está pasando, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, incluso creo que también en México, ¿no? En México se está hablando también de reducción de gasto público. En China, en cambio, ha aprobado paquetes, digamos, de estímulo económico, porque tienen esta capacidad, ¿no?, para hacer frente a esta tensión económica interna. Pero a su vez, es verdad que China también se verá afectada por estos aranceles. Y bien citabas la situación en Europa, ¿no?, con estos aranceles al vehículo eléctrico, pero será interesante también ver precisamente cómo, a raíz de esta necesidad de diversificar alianzas, hasta qué punto no habrá algunos países en la Unión Europea más proclives, digamos, a relajar esta relación con China. Y pienso, por ejemplo, en los acuerdos contra el cambio climático, ¿no? Si imaginamos un escenario en el que Estados Unidos, pues otra vez, como hizo Trump en su primer mandato, ¿no?, que retiraron su compromiso con los acuerdos de París, si eso volviese a ocurrir, está por ver, pero si volviese a ocurrir, pues los acuerdos de lucha contra el cambio climático necesitarían a grandes actores. La Unión Europea necesitaría aliados para seguir adelante, y aquí es donde China, si quisiese, podría tener también un papel político, ¿no? Claro. Por lo tanto, veremos que los mismos actores
en sectores distintos pueden tener posiciones contrarias. Podemos ver a una Unión Europea enfrentada con China cuando se trata de vehículos eléctricos y, en cambio, buscando el apoyo de Pekín cuando se trate, por ejemplo, ¿no?, de la lucha contra el cambio climático. Cada vez estamos en unas relaciones más líquidas, ¿no?, más flexibles por pura por necesidad, porque cada vez las relaciones internacionales pues son más transaccionales. Claro. Y aunque Siria nos queda muy lejos, aquí en Europa hemos sido, pues hemos resentido, ¿no?, los efectos del terrorismo, cuando en su momento ese terrorismo emanado de Siria pues empezó a golpear varias partes del mundo, una de ellas, por supuesto, Europa. Siria nuevamente en este avispero se ha puesto en el ojo del huracán, con una paz que también se ve muy lejana, con muchos grupos de intereses que van a entrar a tratar de, poner un gobierno, y podemos esperar, no sé si lo ve Carmen, que 2025 pueda ser un nuevo año proclive para el terrorismo aquí en Europa. Bueno, hay que confiar en el proceso que empieza Siria. Al final ha caído una dictadura, y ha caído una dictadura muy cruel, que se ha demostrado que estaba carcomida por dentro, que en cuanto han flaqueado o se han retirado sus aliados exteriores tradicionales, y me refiero claramente a Irán, que ahora está debilitada por su confrontación regional y esta guerra interpuesta que mantiene con Israel, pero también la retirada, que es básica, que ha sido fundamental en la caída de Bashar al-Assad, de Rusia, porque ya está inmersa en una guerra propia en Ucrania. Eso ha demostrado la fragilidad de un régimen que se había afianzado con mano muy dura, ¿no? Entonces ahora se abre un proceso nuevo que está por ver hacia dónde llega. Pero ahora yo creo que los movimientos que apuntas van a la inversa. Lo que estamos viendo en estos momentos desde Europa es cuántos miles de refugiados quieren volver a su país en este momento. Esa ha sido la primera reacción, después de 14 años de guerra civil. ¿No? Lo que ha habido en un conflicto tan cruel y tan duro como ha sido el de Siria, que tenía más de 7 millones de desplazados internos, que tenía 6 millones de refugiados en el exterior, sobre todo en países vecinos, no en la Unión Europea. La mayoría estaban en Egipto, en Irak, en Jordania, Líbano, Turquía. Por tanto, ahora... Y está muy clara la reacción de la Unión Europea. La Unión Europea no ha pensado en seguridad, ha pensado en inmigración. La primera reacción que han tenido unos Estados miembros que ya hace tiempo que estaban divididos entre ellos por si le daban la categoría de país seguro o no a Siria, aquellos que querían retornar a los refugiados sirios ya hacia su país, incluso en época de Bashar al-Assad, pues también han vuelto a aprovechar precisamente la caída de la dictadura y el proceso de transición, que tenemos que ver cuán fiable y fuerte, ¿no?, es lo que venga a partir de ahora, pero algunos Estados miembros de la Unión Europea ya dicen que eso es una excusa suficiente para empezar a retornar refugiados sirios. Por tanto, en estos momentos, la primera reacción que ha tenido la UE ha sido básicamente mucho más centrada en migraciones que no ni en seguridad ni incluso en su limitada capacidad de influencia en la región de Oriente Medio. Por último, Carmen, hablemos de algo positivo. ¿Habrá algo positivo que nos vaya a suceder en 2025, además de sacarnos la lotería este 22 de diciembre? Pues como no nos toque la lotería, no, ojalá, no, a ver... Claro, el ejercicio de tendencias, yo creo que si nos miramos el mundo en espacios de 10, 15, 20 años, es más fácil ver tendencias en positivo, ¿no? Claro, nosotros ponemos una mirada a corto plazo, ¿no?, de qué es lo que nos preocupa, y entonces es verdad que acaba siendo un ejercicio que no queremos que sea así, pero que tiende un poco a la preocupación, cuando no a la depresión. Pero no, déjame decirlo en positivo también. Podemos hacer lecturas también en positivo de lo que va a pasar. Por ejemplo, hasta qué punto, y eso quizás es un wishful thinking que diríamos, ¿no?, en inglés, pero yo sí que quiero pensar, por ejemplo, que el retorno de Trump a la Casa Blanca puede actuar
de acicate para la Unión Europea. ¿Hasta qué punto no puede ser un elemento movilizador de una cierta unidad de la Unión Europea? Es difícil y creo que soy un poco naif, porque si vemos las reacciones iniciales que ha habido estas primeras semanas después de las elecciones en Estados Unidos, ha habido casi una carrera, ¿no? Una competición entre líderes europeos ya para ir a saludar al presidente electo en Mar-a-Lago, o ahora que estuvo en París en la reapertura de Notre Dame, ¿no? Sí. Hemos visto estas ganas todos de sacarse la fotografía y de tener ya un espacio con alguien que todavía no ha llegado al poder. Por tanto, es muy naif pensar que va a actuar, digamos, en la unidad europea, pero la Unión Europea siempre acaba actuando por necesidad, ¿no? De manera reactiva, y llegará un momento que tendrá que tomar decisiones muy importantes sobre su propio futuro. Lo hará forzado y de manera reactiva, pero tendrá que hacerlo porque no habrá alternativa. Y después, bueno, esperemos a ver qué ocurre, por ejemplo, en temas de cambio climático, donde es cierto que hay yo creo que cada vez falta más compromiso político y liderazgo global. Ciertamente lo vemos en cada COP, ¿no? Pero hay muchas esperanzas puestas en la COP30 que se va a celebrar en Brasil, realmente en 2025. Hay también esperanzas porque realmente muchos países del sur global tienen una apuesta por las energías alternativas que supera con creces a muchos países del norte global. O sea, que están pasando cosas muy interesantes que demuestran que hay un cambio de tendencias también importante en ese sentido. Otra cosa que también, no en positivo, pero que deberíamos obligarnos todas, nosotras, digamos, a seguir muy de cerca en 2025, es que también es un año, por ejemplo, a nivel de género, donde se celebra, donde coincidirá el 30 aniversario de la Declaración y de la Plataforma de Acción de Pekín, ¿no? Y será el 25 aniversario también de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. Será el momento también de ver qué se ha conseguido, qué no se ha conseguido, cuántos de aquellos compromisos quedaron por el camino, cuánto falta todavía por hacer, y también creo que será un momento de ser conscientes de que aquellos consensos que quizás no han llegado tan lejos como querríamos, si hoy se tuviesen que firmar, no sé si llegaríamos a ese nivel de consenso que se consiguió en ese momento, también porque hemos polarizado el tema de género. Y creo que tenemos que ser conscientes porque hay una batalla y la podemos ver en positivo, tenemos trabajo por hacer. Pues ha sido un gusto, Carmen Colomina, investigadora principal del Barcelona Center for International Affairs. Muchas gracias por esta interesante plática. Soy Claudia Luna Palencia, periodista, escritora y corresponsal en España y en Europa. Con mis mejores deseos para 2025, Karma. Igualmente, un feliz año a todos y que todo vaya mucho mejor.